Buenas tardes, profesor. En este video hablaremos acerca de la reforma agraria y los cambios políticos, económicos y sociales que sucedieron en el Perú. Ok. Para empezar, se produce el fin del Onceno de Leguía, siendo derrocado por el coronel eh, Sánchez Cerro el 25 de agosto de 1930, con la ayuda de las élites políticas de la República Aristocrática. Con el ingreso de Sánchez Cerro en el poder, inicia el tercer militarismo en el Perú y el nacimiento de una nueva oligarquía con una democracia cuestionada. Ante ese contexto surge la siguiente controversia. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Nosotros consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país y para respaldar esa respuesta veremos algunos argumentos que se presentarán posteriormente. En lo político, veremos el septenio de Velasco Alvarado y cómo se alejaron del capital extranjero muy presente en años anteriores. En lo económico, hablaremos sobre la redistribución de tierras en la sierra después de ser expropiadas a los hacendados. Y por último, en lo social, observaremos las migraciones hacia la capital del país y cómo el racismo persistía, igual que la exclusión social, durante la crisis del orden oligárquico. A continuación, se hablará un poco sobre el del aspecto político. Gracias. En lo político observamos la primera fase de gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que se alejó del capital extranjero y nacionalizando las industrias básicas. Como primer punto tenemos la centralización de poder. Llevó a una centralización de poder, aunque se argumentaba que era necesario para la distribución de tierras de manera efectiva. Las decisiones claves y otros aspectos se tomarán en el gobierno central, dejando de lado la participación local y la autonomía. La paralización política. La implementación de la reforma agraria paralizó la sociedad peruana y la expropiación de tierras y la redistribución generaron resentimiento entre sectores políticos y económicos. La reducción de la confianza en las instituciones. La forma que se llevó a cabo la reforma agraria y la falta de transparencia en muchos aspectos degradó la confianza en las instituciones gubernamentales y la percepción de que la política se estaba imponiendo de forma individual sin ningún proceso democrático. La inestabilidad política a largo plazo. La centralización del poder y la polarización política centraron las bases para futuras crisis políticas, y estos desequilibrios combinado con la desconfianza de las instituciones contribuyeron a la inestabilidad del Perú en las décadas siguientes. En el aspecto económico, teniendo en cuenta que la reforma agraria buscaba el bienestar de los campesinos, se hicieron las expropiaciones de tierras en la costa y sierra, mediante una compensación a los hacendados, pero no contaron con la baja capacidad militar que tenían en temas económicos. Por ende, se produjeron bajos ingresos en el sector agrícola y minero, provocando un PBI negativo y un endeudamiento interno y externo. Muy buenas tardes, profesor. Yo hablaré sobre el aspecto social. Bueno, en primer lugar, hablemos de la redistribución de tierras y los conflictos que esto generó. La racionalización de tierras, que en teoría buscaba distribuir equitativamente los recursos, realmente provocó tensiones y enfriamientos tanto entre las diferentes comunidades como dentro de ellas. Muchas de las comunidades que antes convivían pacíficamente se enfrentaron entre sí por la propiedad de las tierras, lo que generó divisiones internas y fragmentó la cohesión social. A su vez, esos conflictos no solo desestabilizaron las relaciones dentro de las comunidades, sino que también contribuyeron a un ambiente de desconfianza y desunión en el entorno rural. En segundo lugar, podemos ver que el impacto de la reforma en las comunidades tradicionales, en lugar de beneficiar a las antiguas comunidades, lo que hacía era
implementar un sistema de cooperativas de producción. Sin embargo, solo el 7% de las tierras fueron destinadas a estas comunidades, lo que significó una gran pérdida del control sobre sus territorios. Como resultado, muchas de esas comunidades pasaron a ser simplemente campesinas. Perdemos su autonomía y su forma tradicional de vida. Las cooperativas en muchos casos no fueron eficientes ni justas, lo que empeoró la situación de los habitantes rurales. A continuación, verán las conclusiones. Muchas gracias. En conclusión, la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, aunque inicialmente promovida como una medida para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, terminó generando profundas consecuencias negativas en el aspecto social, político y económico. La redistribución de tierras provocó enfrentamientos y divisiones dentro de las comunidades rurales, mientras que el sistema de cooperativas implementado apenas benefició al 7% de las tierras, dejando a muchas comunidades tradicionales marginadas y despojadas de sus derechos sin compensaciones justas. En el ámbito económico, la falta de preparación y capacidad por parte del gobierno militar resultó en una disminución significativa de los ingresos agrícolas y mineros, afectando gravemente al PBI del país. En lo político, la centralización del poder y la paralización del debate político redujeron la confianza en las instituciones, sembrando una inestabilidad política que perjudicaría a largo plazo. En lugar de promover el desarrollo equitativo, la reforma de Velasco profundizó las divisiones sociales y agravó los problemas estructurales del Perú. Gracias.